Muy buenas tardes. El programa de prevención de violencia sexual Diana, Dignidad y Valor les da la bienvenida. Es un programa de la Oficina de Apoyo Psicopedagógico y en esta oportunidad presentaremos el grupo de talleres de diversidad sexual. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar el taller El ABC de la diversidad sexual, que será llevado a cabo por José Miguel Dávila Salas. Él es diseñador publicitario, director de arte y activista, estudiante del último año de la licenciatura en psicología en la Universidad París Nanterre, activista de la red LGTB Arequipa, miembro de la Fundación Alama por la salud física y mental de las personas en zonas de conflicto y del colectivo de lucha por los derechos de migrantes LGTBIQ en Francia, Maricolandia. Le damos la bienvenida y agradecemos a la red LGTB por el acompañamiento y la presentación de este grupo de talleres. Bienvenido, José Miguel. Adelante. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación para poder hablarles de este tema a la UNSA y también a la red LGTB, que ha logrado hacer la coordinación necesaria para llevar a cabo esta serie de conferencias y talleres. Muchísimas gracias por la introducción y acá dispuesto a comenzar este taller acerca de la diversidad. Bueno, entonces, para comenzar quisiera presentarles las diapositivas que tengo ahora para ustedes acerca de qué es la diversidad sexual y genérica. No sé si pueden confirmarme si se está compartiendo bien la pantalla, por favor. Todavía no vemos una presentación. Vale, a ver, voy a... listo. Vale, ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, mi nombre es José Miguel Dávila Salas, soy activista de la red LGTB Arequipa desde ya hace varios años. Desde la red LGTB Arequipa tenemos diversas acciones que buscan luchar por los derechos de las personas de la diversidad sexual y genérica y de reivindicar a través de diversas acciones como talleres, centros de ayuda, talleres psicológicos de diversas otras materias a las identidades diversas de la diversidad sexual en Arequipa, sobre todo en el Perú, que es un país con muchos problemas aún de inclusión en cuanto a la diversidad y de discriminación. En este taller vamos a hablar acerca de lo que es la diversidad sexual y genérica. Y para esto queremos hablar de tres aspectos súper importantes, que son la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Primero tenemos este esquema que es conocido como el esquema del muñeco de jengibre o de la galleta de jengibre, porque nos ayuda a situar un poco de qué se trata cada uno de estos términos. El primer término que tenemos que comprender es identidad de género, y en este caso, como ven en esta diapositiva, está ligado a la cabeza, es decir, a cómo una persona se identifica y se percibe a sí mismo. Luego tenemos la orientación sexual, que en este caso la hemos situado en el corazón, debido a que nos habla de hacia qué personas se dirige nuestro deseo y nuestros afectos. Después tenemos la expresión de género, que es representada por la ropa, que es cómo nosotros expresamos o exteriorizamos al mundo el género que hemos asumido. Y finalmente hablamos del sexo. En este caso, el sexo lo definimos como los genitales. Sin embargo, en las siguientes diapositivas y de los siguientes temas que hablemos, vamos a ver que el sexo no solo se define por los genitales que una persona tiene al nacer, sino que son diferentes otros aspectos o partes que van a darnos una identidad sexual. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de la identidad de género. La podemos resumir en una frase: ¿cómo nos percibimos e identificamos? La identidad de género, como ya lo hemos visto, tiene que ver cómo la persona, después de una reflexión y de sus experiencias de vida, va a llegar a asumirse.
que no es necesariamente con el sexo o el género que se le ha sido asignado al nacer. El género es como muchas cosas en la psicología y como muchos conceptos del ser humano, tiene que ver tanto con una perspectiva biológica como la interacción que tiene esta perspectiva biológica con el contexto en el que la persona ha sido criada y ha crecido. En este caso tenemos un concepto bastante importante, que es el binario de género, que nos habla de dos extremos, que muchas veces se consideran opuestos, pero que sin embargo son complementarios, ¿no? Que tienen que ver con el hombre y la mujer. Este es el binario de género que conocemos y que la sociedad occidental nos enseña, ¿verdad? Sin embargo, esto, más que ser dos extremos de un constructo, es realmente una escala, por así llamarlo, ¿no? Y vemos que hay identidades de personas que se definen como hombre o como de la parte masculina, y personas que se definen o identifican como mujer o dentro del aspecto femenino. Y en el centro de estos dos tenemos las personas de género no binario o las identidades queer, de las que vamos a hablar también más adelante. Entonces, para explicar esto, tenemos que ver qué son las identidades trans. Las identidades trans son las que vienen del sufijo trans, de transitar. Tienen que ver con las personas transgénero, las personas travestis y las personas transexuales. En este caso, transgénero porque transitan de género, travestis porque transitan en su vestimenta, o transexuales porque transitan en el sexo, ¿no? Entonces, para esto vamos a ver un término que se aplica a las personas que sí se sienten identificadas con el género que se les fue asignado al nacer, que es el término cisgénero. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un varón cisgénero. ¿Por qué? Porque me identifico como varón y que ese fue el sexo que me fue asignado al nacer. Sin embargo, las personas transgénero son las personas que no se identifican con el sexo que se les fue, con el género que se les fue asignado al nacer, y por lo tanto tienen un proceso de transición en el cual van a posteriormente identificarse y hacer cambios, ya sea en su vestimenta, en su cuerpo o en otros campos de su vida, para estar de acordes a el género con el que se identifican. Todo este proceso se da a través de, una serie de cambios llevados a cabo por la disforia de género. ¿Qué es la disforia de género? La disforia de género es el profundo malestar que una persona trans siente cuando se da cuenta de que su cuerpo no refleja la identidad de género con la que se siente identificado. La disforia de género es una sensación que ya está estudiada y que se ha visto investigada por tanto científicos sociales como neurobiólogos, etcétera, y que ahora último, en la última edición del DSM, que es donde están recopilados todas los síndromes y diversas experiencias que puede tener el ser humano, se encuentra clasificado y por lo tanto es un constructo científicamente válido, ¿no? La disforia de género entonces va a ser esta sensación de no identificarse con el cuerpo asignado al nacer y por lo tanto decidir transicionar. Esas son las identidades trans, que como hemos visto pueden ser tres, ¿no? Las personas transgénero, las personas transexuales y las personas travestis. Pero ¿cuáles son las diferencias entre estas personas? La vamos a ver también posteriormente. Y tenemos otra categoría más, que son las personas intersex. En este caso estamos hablando de el sexo como genitales. Una persona intersexual es una persona que por una situación biológica ha nacido con una anatomía reproductiva, una anatomía sexual o genital que no se ajusta a lo que tradicionalmente podríamos considerar como femenino o masculino. ¿Qué quiere decir esto? Que al nacer tiene características sexuales primarias y secundarias que corresponden tanto al género masculino como al género femenino. Es decir, tiene, por ejemplo, en el caso de las personas de lo que antes se consideraba hermafroditismo y que ahora se habla de intersexualidad, tienen genitales no diferenciados, es decir, pueden tener una vulva que a la vez parezca un pene, o
o desarrollar, por ejemplo, mosaicismos genéticos, donde algunas partes, algunas de las células de su cuerpo tienen eh, un sexo fenotípico diferente, ¿no? Y en muchos casos las personas intersexuales antes eran sometidas a operaciones donde se les hacía se les intentaba que sus genitales correspondan a un solo sexo, y muchas veces estas mutilaciones generaban que luego no puedan experimentar una vida sexual adecuada. Las personas intersex, como vemos acá, se sitúan en el medio de ambas expresiones sexuales, ¿no? Dentro del sexo cabe resaltar que no solo nos estamos refiriendo a lo genital, sino el sexo es mucho más complejo y nos habla de lo que es el sexo gonadal, que son las gónadas sexuales, los ovarios, los testículos, por ejemplo. El sexo genital, como ya vimos, que es el pene y la vulva. El sexo hormonal, que es las hormonas que predominan dentro de cada persona, siendo ya la testosterona o las hormonas femeninas. El sexo fenotípico, que es cómo se expresan las características genéticas de una persona, que muchas veces conocemos siempre lo que es XX y XY, XX perteneciente al sexo eh, femenino, mientras que XY el masculino, pero sin embargo hay muchas personas que tienen XXY, o que, como les decía, por mosaicismos genéticos, algunas de sus células expresan XY y otras XX. Entonces, no se puede hablar simplemente de un sexo genital que involucra a todos, sino que son muchísimas las variables o factores que van a definir el sexo. También podemos hablar de sexo psicológico, que es cómo la persona se siente, se comporta y se identifica, y incluso de sexo cerebral, porque a través de diversas pruebas de encefalogramas y otras cosas, algunos cerebros tienen tendencia a comportarse de una manera más estereotípicamente masculina y otros de una manera más estereotípicamente femenina. Entonces, como vemos, son muchos los factores que pueden intervenir dentro de lo que es la definición del sexo y también del género. Todo lo que hemos visto antes es de cómo una persona se identifica a sí mismo, cómo se define y cómo expresa la manera en la que concibe su identidad propia, ¿no? Sea ya como una persona cisgénero, es decir, que se siente identificado con el sexo que se le fue asignado al nacer, o como una persona trans que transiciona hacia el sexo o el género con el que se siente identificado o conforme, ¿no? Y ahora vemos el siguiente concepto fundamental, que es la orientación sexual. Y esto es quién nos atrae sexualmente, sexoafectivamente, mejor dicho, porque no solo vamos a ver quién nos genera atracción sexual, sino también con quién se establecen lazos afectivos, porque la sexualidad no solo tiene que ver con el disfrute sexual, sino también con la conexión emocional y otros factores pertinentes. Entonces, en este caso también tenemos una escala, en donde encontramos por un lado a las personas heterosexuales, que como probablemente ya conocen, son las personas que tienen una atracción sexual, emocional o afectiva hacia personas del género opuesto, y la homosexualidad, que son las personas que tienen atracción sexual, emocional o afectiva hacia el mismo sexo. Y dentro de este espectro tenemos también a las personas bisexuales, que sienten atracción por ambos sexos, a las personas pansexuales, que es ligeramente diferente de la bisexualidad, porque se sienten atraídas tanto a las personas del género opuesto como del mismo género, y también a todas las personas que se quedan en el espectro. Es decir, a todas las personas con identidades trans, y personas intersexuales, personas queer, etcétera. Es un término paraguas un poco más amplio que la bisexualidad. Y también tenemos otras expresiones de la orientación sexual, que es la sexualidad, por ejemplo, que son personas que no experimentan el deseo sexual como tal, pero sí tienen una atracción emocional y afectiva, y que pueden desarrollar relaciones de la misma manera que cualquier otra persona, pero que sin embargo no
sienten la atracción sexual, ¿no? Dentro de todas estas orientaciones sexuales, podemos ver que también hay una diversidad y que también es una característica fluida, es decir, que durante el transcurso de la vida puede cambiar o puede mantenerse y, y que, bueno, que las personas que sienten atracción emocional, sexual, afectiva, no importa si es la persona del mismo sexo o del sexo opuesto, pueden tener una vida sexual y afectiva totalmente normal y sin ningún impedimento. Realmente lo que genera problemas en cuanto a las personas de la comunidad LGTBIQ no es el ser diferentes, sino la discriminación que la sociedad les trae al momento de mostrar sus diferencias, ¿no? Finalmente tenemos la expresión de género, que es cómo nos mostramos al mundo. Esto va muy ligado a la identidad de género y nos va a permitir también poder hacer una diferenciación entre las personas transexuales, transgénero y las personas travestis, ¿no? La expresión de género es cómo decidimos nosotros que vamos a mostrar nuestra identidad de género al mundo. En este caso también tenemos una escala entre lo que vendría a ser una identidad más ligada a lo femenino o una identidad, una expresión de género ligada a lo masculino. Y en el centro tenemos otras expresiones como son la androginia, el travestismo, el drag, el genderfuck, el gender fluid y diferentes otras formas en las que nosotros podemos mostrarnos, ¿no? La expresión de género es entonces la forma que manifestamos, en la que vamos a manifestar nuestro género mediante comportamiento, los roles de género que asumimos, nuestra apariencia, nuestro lenguaje, y que no siempre va a estar ligada al sexo o a los estereotipos que la sociedad vaya creando, sino que tienen que ver más con una decisión propia de ejercer su derecho a la identidad sexual, a la identidad de género y a la libertad de expresión y de expresarse, ¿no? Y de poder darse a conocer al mundo. Entonces, podemos hacer la diferenciación entre las personas travestis, que son personas ya sean homosexuales o heterosexuales, que deciden por un momento o por dar un show, como es el caso de las personas drag queen, tras vestirse, atravesar el género a través de la vestimenta y tener una vestimenta que tenga una expresión de género femenina o masculina, siendo el contrario del que se les fue asignado al nacer o con el que se identifican. Y esto va a depender mucho también de la cultura en la que hayan sido criadas y del tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si una mujer usaba pantalones en 1810, iba a ser considerada una travesti porque estaba atravesando el género, estaba usando prendas masculinas. Sin embargo, en el día de hoy, una mujer puede utilizar el pantalón sin ningún problema porque culturalmente no hay esta diferenciación de género, no están asignados estas vestimentas a determinado género, ¿no? O, por ejemplo, culturalmente también, porque si ahora se considera travesti, por ejemplo, a un hombre que usa una falda en público, sin embargo, si fuera una persona en Irlanda o en Escocia, no sería considerado travesti porque esa prenda está asignada a su género, ¿no? Entonces, con eso podemos ver que el género es más que todo una construcción social que va a ser definida por la cultura, por el tiempo, por la sociedad de ese momento, ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, que hay muchas personas que han optado por una expresión de género más andrógina, es decir, que tienen vestimenta tanto masculina como femenina, o formas de andar o de expresarse que están relacionadas con ambas partes del espectro, ¿verdad? Y bueno, es el tiempo y la sociedad la que va a ir cambiando poco a poco estas expresiones. Y también es la libertad que cada vez podemos optar nosotros por tener una u otra forma de mostrarnos al mundo. Entonces, con esto podemos ver lo que significan las siglas LGTBQIA+, o más, ¿no? La L son las lesbianas, son mujeres que se identifican como mujeres,
y se sienten atraídas sexual, afectivamente o emocionalmente hacia otras mujeres, gays o homosexuales o hombres homosexuales, que son hombres que se identifican como hombres y se sienten atraídos por hombres, las personas bisexuales, que como ya hablamos, se sienten atraídas emocional, sexual o afectivamente hacia ambos géneros. Tenemos los tres términos que acabamos de ver, que es transexual, travesti y transgénero. Ahora vamos a hacer una diferenciación entre transexual y transgénero. Una persona transgénero es la que transita el género, es decir, que se siente identificado con un sexo, con el género opuesto. Y para esto efectúa ciertos cambios que pueden ser simples como la vestimenta o que pueden ser ya un poco más complejos como una terapia de reemplazo hormonal, como cirugías de reasignación sexual o de implantes mamarios, etcétera, ¿no? Para poder asemejarse al ideal de persona que ellos o ellas desean. Y por otro lado tenemos a las personas transexuales. La persona transexual es una persona que ha decidido transitar el sexo, es decir, sus genitales. Y son personas transgénero que han accedido ya a una reasignación sexual y por lo tanto han, a través de una operación quirúrgica, cambiado su sexo genital. Es decir, si tenían vulva, ahora tienen a través de una cirugía un pene, o al revés, si tenían un pene, ahora tienen una vulva, ¿verdad? Y bueno, tenemos también el término queer, que es un término también paraguas, es decir, que admite a muchísimas personas dentro, y nos habla de todas estas expresiones, ya sea de género o de orientación sexual, que entran en el centro del espectro. Es decir, que no necesariamente se identifican con un lado o con lo otro. Por ejemplo, son personas que viven en la androginia, que son de género fluido, que tienen expresiones de género ambiguas y diferentes personas. El término queer es una apropiación de una palabra que nació como un insulto, porque queer en inglés quiere decir torcido, y se usaba como insulto para las personas que no entraban en las concepciones o en los estereotipos de género masculinos o femeninos de la época, y que posteriormente fue reivindicado, retomado por las personas de la comunidad LGTB para poder nombrarse y para quitarle este concepto negativo, peyorativo a la palabra, y poder reapropiarlo para llevarlo con orgullo, ¿no? Y también tenemos a las personas intersexuales, que son las personas que ya hemos hablado, que genitalmente han nacido, bueno, genitalmente, sexualmente han nacido con lo que antes se conocía como el hermafroditismo, que no permite diferenciar claramente si es que estas personas pertenecen al género femenino o masculino, y por lo tanto muchas veces se desarrollan y siguen su vida sin ninguna dificultad, sin necesidad de identificarse con un sexo o el otro, y que pueden tener vidas totalmente libres y duraderas y plenas, ¿no? Sin necesidad de asumir ya sea el género, sexo femenino o masculino, ¿no? Y bueno, estas son las siglas. La A representa a las personas asexuales y el símbolo más habla de que como la comunidad LGTB no solo admite a personas de las que ya hemos hablado, de que pertenecen a estas siglas, sino que también está abierta a todas las otras identidades que necesiten la protección, el amparo y que se sientan identificados con los valores de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Y bueno, ahora tenemos una pequeña práctica acerca de lo que acabamos de aprender, de explorar, que son la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. Como primer ejemplo tenemos, bueno, he puesto a personas de la realidad latinoamericana, sobre todo de la realidad peruana, para que podamos ver un poco más acerca de ellos. Y en este caso tenemos a Ricardo Morán. Entonces, como identidad de género, él se define como un hombre cisgénero. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hombre que se siente identificado con el sexo que se le fue asignado al nacer, ¿no? Con el género que se le fue asignado al nacer. Entonces, es una persona que se define como hombre cisgénero. Homosexual porque su orientación sexual está dirigida, siendo hombre, hacia otros hombres, ¿no? Y su expresión de género es masculina. Es decir,
se viste, se comporta, actúa como estereotípicamente se comportan los hombres, por decirlo así, ¿no? Tiene una expresión de género masculina. La segunda persona que quiero presentarles es Gaela Cari. Gaela Cari fue una candidata al Congreso, una mujer transgénero candidata al Congreso. Entonces, vemos acá que ella es una mujer transgénero porque no se sentía identificada con el género que se le fue asignado al nacer y por lo tanto transitó y ahora es una mujer transgénero, ¿no? Y su expresión de género es femenina porque ella se socializa como una persona femenina. Ahora tenemos otro caso que es también ampliamente conocido, que es Ernesto Pimentel, o también conocido como la Chola Chabuca, donde podemos ver que es un hombre homosexual, cisgénero, porque se siente identificado como hombre al nacer y en su vida cotidiana lleva una expresión de género masculina, pero que sin embargo hace el travestismo como forma de su show, de su trabajo, y por lo tanto, cuando hace el travestismo tiene una expresión de género femenina, pero cuando está fuera de él, tiene una expresión de género masculina. Entonces, él es un hombre homosexual que hace travestismo. El siguiente ejemplo que tenemos es Ofelia Pastrana, que es una científica, filósofa de la tecnología, una mujer colombiana, que de por sí se les recomiendo muchísimo, tiene videos en YouTube increíbles acerca de filosofía de la tecnología, de análisis de datos, de muchísimas cosas súper interesantes y que además habla de la diversidad sexual. Y bueno, ella es una mujer transgénero, una mujer que al nacer no se sentía identificada con el género que se le fue asignado y por lo tanto transicionó y ahora es una mujer transgénero y ella es lesbiana, es decir, tiene una pareja femenina. Y esto sirve de ejemplo porque sea una mujer, sea una persona transgénero o una persona cisgénero, eso no tiene que ver nada con la orientación sexual. La identidad de género y la orientación sexual son cosas separadas. Muchas veces hay este mito, se confunde de que los homosexuales quieren volverse mujeres, cuando no es cierto, ¿no? Por un lado está la orientación sexual, que es la orientación sexual es quien nos atrae, y por otro lado está la identidad de género, que es cómo nos identificamos nosotros, ¿no? Entonces acá tenemos a una mujer transgénero y lesbiana, y su expresión de género es femenina, es decir, ella se comporta, vive su vida como una mujer femenina, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos otro ejemplo, que es, bueno, nuestra congresista ahora, que ella es una mujer, se identifica como una mujer cisgénero porque nació como mujer y también se identifica como lo mismo, y ella es lesbiana y por lo tanto se siente atraída por otras mujeres, ¿no? Y en este caso vemos que su expresión de género es un poco más masculina, ¿no? Porque ella decide vestirse con ropa que estereotípicamente, como decimos, está ligado hacia el lado masculino. Y hago énfasis en estereotípicamente porque la ropa realmente no tiene un género definido, no es algo que sea una ley o que sea una regla fundamental de que los hombres se visten de tal forma y las mujeres de otra forma. Realmente la ropa no tiene género y cada quien decide cómo vestirse, ¿no? Pero en este caso vemos que su manera de actuar, sus gestos, su vestimenta está más orientada a lo que estereotípicamente se ve como masculino, ¿no? Y bueno, este es el pequeño ejercicio que quería hacer con ustedes acerca de estos tres conceptos fundamentales que nos van a ayudar a entender un poco mejor la diversidad sexual, la diversidad genérica y a las personas miembros de la comunidad LGTB, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy un hombre cisgénero porque me siento identificado con el género que se me fue asignado al nacer, homosexual porque me siento atraído por personas de mi mismo género, por otros hombres, ¿no? Y mi expresión de género es mayormente masculina. Y bueno, ahora quiero hablarles un poco acerca de la situación de las personas LGTBIQ en el Perú. Primero quería desmontar uno de los mitos más grandes acerca de la comunidad LGTB y que muchas personas repiten, y que es que la comunidad LGTB es una invención
del extranjero y que antes no existía y que es un producto de la modernidad. Y la verdad es que sabemos que no, que nosotros siempre hemos existido, siempre hemos estado aquí y siempre seguiremos acá también. Y prueba de esto es, por ejemplo, los huecos eróticos, tanto de la cultura mochica como chimú, como otras diversas expresiones de arte de nuestras culturas ancestrales, donde podemos ver que se ejemplifican pasajes de la vida y de las relaciones sexuales homosexuales, de las relaciones sexuales lésbicas y de prácticas sexuales diversas, ¿no? Por ejemplo, en este huaco chimú, podemos ver que está representado el coito entre dos personas del mismo sexo. Es más, en muchísimas culturas, sobre todo, por ejemplo, en los mochicas, existían rituales donde se practicaba las relaciones sexuales y en estos rituales se practicaban relaciones heterosexuales y también homosexuales. Y muchas veces las prácticas homosexuales tenían también un aspecto eh, sagrado o ritual porque de alguna manera su cosmovisión decía que era una reunión de tanto la parte de la dualidad masculina y femenina en una sola persona, ¿no? Es decir, que había expresiones de género diversas desde la antigüedad. Otra prueba es los Hariwarmis, que es como son personas que pertenecen también a ambos géneros y que habitaban en el Imperio Incaico y en la época de la antigüedad y que fueron descritos por los colonizadores como los indios dos naturas, evidentemente de una manera despectiva, pero eran personas que vivían en el Imperio Incaico, que cumplían roles y que eran respetados por la sociedad incaica y que tenían incluso cultos propios y diferentes formas de vida, ¿no? Dentro de esto podemos hablar del Chuquichinchay. El Chuquichinchay era el Apu de las personas no binarias, el Apu de los Hariwarmis, o de los indios dos natura, como le llamaron los colonizadores, y que estaba representado por el otorongo, por el otorongo danzante, y era un apu de una fuerza bastante grande, de un culto bastante extendido, del que se cuenta que incluso Pachacútec, al regresar al imperio incaico, manda a reunir a todos los cultos de los apus para pedirle por la salud de su padre y de su hijo por nacer. Y uno de ellos era Chuquichinchay, del que se habla como una entidad mágica de protección, ¿no? Luego tenemos también en la época de la colonia las ilustraciones de Pancho Fierro, con pinturas como El Maricón o La Marimacha, donde retrata a personas de la diversidad sexual, en este caso probablemente una persona homosexual o una persona travesti, o en el caso de Juana la Marimacho, una famosísima torera de la época del virreinato, que era muy destacada por sus dotes en las corridas de toro y que sin embargo también era discriminada por ser mujer y que en ese momento no se permitían a las mujeres participar en las corridas, ¿no? También tenemos a Francisco Pro, que es el primer caso documentado en el Perú virreinal de una persona travesti, que fue una mujer trans o un hombre travesti, que salía en las noches travestida como capa de limeña, ¿no? Y que fue arrestada por esto y llevada a juicio, un juicio que está documentado y que también es un documento histórico bastante importante porque se hace desde ya una diferenciación entre lo que es la expresión de género, porque dentro del alegato de defensa de Francisco Pro es que él se vestía como mujer y sin embargo no cometía la sodomía, porque la sodomía sí era penada en el periodo virreinal, pero sin embargo había un vacío legal en cuanto al travestismo, ¿no? Entonces, es un documento bastante interesante de analizar. Otro ejemplo es La Noche de las Gardenias, que es un ejemplo un poco más reciente, que es en 1989, cuando el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, en un ataque terrorista, entró a una discoteca llamada Las Gardenias en Tarapoto y realizó un acto de lo que ellos llamaban el limpieza social y asesinó a muchísimas personas homosexuales y personas trans y bueno, los cuerpos fueron desaparecidos, muchos sepultados en fosas comunes
y del cual no se habló en la época, en la que sucedieron, por el mismo hecho de que eran personas de la comunidad LGTB y discriminadas en ese caso, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, otro ejemplo interesante que es lo que se llamó las travestis de la Constituyente, que fueron un grupo de mujeres trans que se acercaron a la Asamblea Constituyente para hablar y abogar por los derechos de las personas trans en la Constitución del 89, me parece, y que, bueno, fueron resaltadas en los medios y se hizo mucho aspaviento de lo que pasó. Sin embargo, fue un poco difícil de conseguir avances y en la Constitución no se llegó a incluir los derechos de las personas trans, ¿no? Pero de por sí ya es un avance que hayan podido lograr llegar a hablar con ellos, ¿no? Ahora, hablando un poquito acerca de lo de de la situación actual, en el Perú la homosexualidad está despenalizada desde 1930, salvo una excepción de que hasta hace poco, dentro del el reglamento de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, se podía sancionar a un efectivo que haya tenido comportamientos homosexuales. Felizmente esta norma fue derogada y ya no se puede, ¿no? Tampoco está penalizada la transexualidad, es decir, las personas pueden tener expresiones o identidades de género distintas al cisgénero y eso no va a ser penado por la ley. Pero bueno, estamos hablando por la ley, pero sin embargo siempre existe la discriminación y la violencia contra las personas trans y contra las personas homosexuales, ¿verdad? Luego tenemos el matrimonio igualitario, que en el Perú no existe, a pesar de que en muchísimos países de Latinoamérica ya fue aprobado. La adopción para parejas del mismo sexo tampoco es posible en el Perú, sin embargo existe la adopción monoparental, que también es un trámite muy riguroso y que muchas personas a las que no pueden acceder, ¿no? Tampoco existe una identidad de género que le permita a las personas transgénero cambiar sus documentos de identidad hacia el género que les corresponde y que es una lucha que todavía mantenemos en pie. Y tampoco existe una ley contra la discriminación. Existía el decreto legislativo 1323, que sin embargo fue alterado por el Congreso Fujimorista en la época de Pablo Kuczynski y no se pudo implementar. Dentro de esto, de lo que les hablo del decreto legislativo 1323, era el primer decreto donde se mencionaba a la identidad de género y orientación sexual como causales de crímenes de odio, es decir, que se les aumentaba la pena a los crímenes perpetuados como crímenes de odio contra las personas de la comunidad LGTB, pero sin embargo, con todos los obstáculos que hubo para la aplicación y de esta norma, no se pudo concretar. Tenemos también un caso emblemático, que es el caso Ugarteche, en donde la pareja una pareja de esposos casados en México buscan a través de un recurso inscribir su matrimonio en el Perú para que sea avalado por las instituciones peruanas y sin embargo se les denegado, llegan hasta el Tribunal Constitucional. Después de 4 años de lucha, en el 2018 es admitido el caso en el Tribunal Constitucional, sin embargo, en el 2020, por mayoría, no se acepta la inscripción, a pesar de que la Corte Interamericana ya haya dado en muchos casos y siendo vinculante la normativa para que el matrimonio válido en México sea válido también en el Perú, ¿no? Y esto abre puertas también al matrimonio igualitario para que personas dentro del territorio peruano puedan casarse siendo homosexuales, con parejas de su mismo sexo, ¿no? Otro caso súper importante es el caso Azul, que se los cuento de manera breve. Una mujer trans de regreso a casa en el 2008 es detenida por la policía sin motivo, es violentada, torturada y se lleva a cabo una violación sexual contra ella dentro de los cuarteles de la policía. Al salir, ella denuncia el caso y sin embargo el caso es archivado
sufriendo revictimización y violencia. Y finalmente el caso Azul llega hasta la Corte Interamericana, donde la Corte Interamericana demuestra que hubo violación sexual, que hubo tortura y que hubo discriminación contra Azul Rojas Marín, y insta al Estado peruano a crear protocolos y leyes que aseguren que las personas LGTB, al ser detenidas por una institución, ya sea los militares o la policía, sean respetados en sus derechos fundamentales, y que sin embargo hasta ahora no ha sido aplicada, a pesar de que es una sentencia que amparada por el principio de convencionalidad, ¿no? Luego tenemos también la opinión consultiva 2417, que es donde se recomienda al Estado peruano y a otros, a crear normas que protejan a las personas LGTBIQ de diversos actos de violencia, que es muy importante porque es emitida por la Corte Internacional, y que también tiene carácter de ius cogen, es decir, que tiene que ser aplicada, ¿no? Luego tenemos diversas ordenanzas distritales. En este caso tenemos 18 ordenanzas regionales, 13 que incluyen orientación sexual como motivo de discriminación, y 15 que tienen orientación sexual e identidad de género, ¿no? Y 68 ordenanzas provinciales y distritales. Sin embargo, estas son muchas veces no tomadas en cuenta a la hora de los protocolos y de diversos momentos en donde hay discriminación contra las personas, ¿no? También tenemos una reforma muy interesante, que es la reforma del trans de la UNSA, donde hace unos años el activista Bruno Montenegro logró que se pueda utilizar el nombre social dentro de la universidad, y esto ayuda a que las personas trans se sientan mucho más seguras de expresar su identidad dentro del centro de estudios, y que además tengan títulos y que sean tratados con el nombre y con la identidad que ellos prefieran. Los objetivos de ahora son, primero que todo, lograr una ley de identidad de género, junto al matrimonio igualitario, una ley que proteja a las personas trans de diversas discriminaciones, y también les dé el acceso a la ley para cambiar su nombre y su identidad de género en los documentos oficiales, y también a las personas acceder al matrimonio igualitario para que se pueda tutelar también sus derechos como patrimoniales, pero también para decidir por su pareja en cuanto a algún motivo de salud o acceder a seguros, etcétera, ¿no? Y bueno, en los últimos años ha habido un crecimiento de grupos antiderechos, colectivos como Con Mis Hijos No Te Metas, o otros grupos de pensamiento radical que lo que buscan es retroceder en todos los avances que han habido para incluir a las personas LGTB dentro de la sociedad. En esta última, el informatorio del Observatorio de Derechos Humanos de 2017-2018, se evaluó la vulneración de los derechos de las personas LGTB, y tuvimos como resultado esta gráfica donde vemos que la mayoría de las vulneraciones tienen que ver con violencia física, que en muchos casos llega a asesinatos, el suicidio, porque la depresión debido a la discriminación que vivimos las personas LGTB a diario, muchas veces deriva en ideación suicida, y finalmente en el suicidio. Es tanto así que dos de las causas principales de muerte dentro de la comunidad LGTB son el homicidio y el suicidio, y el homicidio muchas veces es perpetrado por violencia de familiares cercanos. Luego tenemos discriminaciones en entidades privadas, discriminaciones en entidades del Estado, sobre todo en la Policía Nacional y en el Ejército, vulneraciones de diversos derechos a la identidad, acoso también en los colegios y en las iglesias. Sobre todo en los colegios el bullying escolar homofóbico es terriblemente fuerte y tiene terribles consecuencias en adolescentes LGTBIQ. Y bueno, y el abuso policial que siempre se da también contra personas LGTB.
En este gráfico obtenido de la primera encuesta virtual para personas LGTBI del INEI, vemos que muchas personas viven aún con muchísimo miedo a expresar su orientación sexual o identidad de género. Muchas personas viven dentro del closet también. Y es por eso que estamos aún en cifras ocultas, en cifras negras, porque esta información que hemos podido recopilar es acerca de personas que pueden exteriorizar su orientación sexual y pueden hablarnos de sus experiencias, pero hay muchísimas personas que no pueden, ¿no? Y en lugares donde hay mucha precariedad es aún peor. Y de estas personas, el 72% afirma haber sido discriminado y o agredido, el 51% haber perdido a la familia por ser personas LGTB, perder oportunidades laborales para poder subsistir, lo que es un gran problema, sobre todo con las personas trans, porque muchas veces no hay forma de encontrar trabajo y para poder sobrevivir tienen que, se ven arrinconadas a trabajar en diversas actividades muchas veces ilícitas, incluso en la prostitución o ser fruto de marginación social, ¿no? Y es por eso que es necesaria una inclusión laboral también para las personas LGTBIQ. Se pierden amigos, se pierden oportunidades de encontrar un lugar donde vivir, etcétera. Entonces vemos cómo la discriminación por orientación sexual e identidad de género realmente afecta gravemente la calidad de vida de las personas y sobre todo de las personas con mayor precariedad, ¿no? Bueno, el 88% de las personas sufrieron consecuencias graves a causa de la discriminación, entre las que son tanto emocionales como de la vida diaria. Bueno, para ampliar un poco más acerca de estos conceptos que entiendo que a veces pueden ser un poco complejos de comprender, les he traído algunos libros que son bastante interesantes y que exploran todo este universo que es la diversidad sexual y genérica. El primero que quiero presentarles es Sexualidad Humana, de Janet Shibley. Es un libro que ha tenido varias ediciones. Esta edición que le presento es la 9ª edición y sin embargo hay muchas nuevas ediciones con contenido incrementado y ahí podemos observar lo que es la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género y muchas otras problemáticas relacionadas a la sexualidad humana. Es muy interesante, tiene un enfoque científico que yo creo que es muy importante al hablar de estos temas para no quedarnos solo en opiniones, sino tener argumentos. Otro libro muy interesante es El género en disputa, de Judith Butler, que es una persona muy preparada en cuanto a temas de género, en cuanto a temas de identidad, y que nos permite explorar un universo muy interesante acerca de los constructos sociales que van a generar lo que es el género, cómo la historia ha ido cambiando en cuanto a estas terminologías. También tenemos un libro que a mí me parece súper interesante, que es La descolonización del sodomita. Es de Michael Horswell y nos habla acerca de las identidades queer, de las identidades no binarias, de las personas LGTB en los Andes coloniales, es decir, de toda nuestra historia incaica y posterior, de las expresiones de género que no eran sujetas a un binario de género o a la heteronorma, ¿no? Que es muy interesante también y que tiene muy buen contenido. Hay una edición especial de National Geographic llamada El género, la revolución, donde se habla de muchísimos ángulos acerca de la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Es más, así como existe esta edición especial, también existe una serie de documentales llamados La revolución del género, de National Geographic, donde podemos ver todo el espectro de la diversidad y entender un poco mejor, donde se cuentan casos, etcétera, ¿no? También tenemos el libro del Museo Travesti del Perú, de Giuseppe Camposano, una persona increíble que ha hecho investigación a profundidad acerca de diversidad sexual en el Perú y que nos cuenta en este libro y en esta exposición diversas expresiones no hegemónicas, fuera del binario de género, que se han dado a través de la historia del Perú.
Es un libro apasionante y que la verdad se lo recomiendo mucho y que pueden encontrar fácilmente en internet. También les recomiendo el informe anual sobre la situación de derechos humanos de las personas LGTBIQ en el Perú. Es un informe elaborado por Promsex. Me parece que el último que salió es el del 2020, porque por la situación de pandemia es un poco más difícil recolectar datos e información, y además porque existe mucha cifra negra, y ahora en el contexto de pandemia, muchas de las personas que viven usualmente con sus familias y son parte de la comunidad LGTB han sido aún más violentadas por el mismo hecho de tener que quedarse encerrados con las personas que muchas veces son sus violentadores, ¿no? Y bueno, finalmente me gustaría terminar esta presentación antes de pasar a las preguntas con una frase de un activista chileno que a mí siempre me ha resonado dentro de las luchas por la diversidad sexual y por los derechos, y que también habla del Pride, del orgullo, del mes del orgullo, que es ahora en junio, que es: en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. En una sociedad donde constantemente estamos siendo desacreditados, discriminados, el sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que representamos es también una respuesta política. Y es por esto que celebramos el mes del orgullo, ¿no? Para celebrar el valor y la valentía de poder ser nosotros mismos. Y bueno, con eso concluiría este taller. Espero que les haya gustado y bueno, me gustaría que intervengan, que podamos conversar un poco acerca de lo que les ha parecido, de las preguntas que tengan para realizar. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o ponerla en los mensajes del chat. Acá tenemos una pregunta de Brisa Alexandra Choquecolque. ¿De qué manera podemos acceder al nombre social en la UNSA? Bueno, me parece que es a través de la solicitud de una rectificación, y con esta solicitud se pide que se cambie el nombre social en los diversos documentos. Si desea, se puede contactar con Bruno Montenegro, que fue una de las personas que impulsó esta reforma, y yo creo que él le puede dar muchísima más información al respecto. Y si no, también me parece que hay un artículo publicado acerca de esto en la página de la UNSA, donde se da más luces a través del trámite administrativo que se tiene que hacer. Se los comparto ahora mismo les acabo de mandar el link. Warren Alex nos dice: ¿existe alguna asociación LGTBIQ en la UNSA? Personalmente yo no sé si en la UNSA exista, probablemente lo haya. Sin embargo, si necesitan algún tipo de referencia o ayuda, está la red LGTB Arequipa, que ya desde 10 años, de hecho el año pasado cumplimos 10 años, hace activismo por la defensa de los derechos LGTBIQ, y con ellos los pueden orientar en todo lo que sea necesario, y probablemente ellos también conozcan acerca de si es que existe algún grupo de la UNSA. Les pueden escribir por Facebook, por Instagram, nos pueden escribir también a los correos personales, como ustedes deseen. Liz Neptalí nos dice: buenas noches, ¿podría hablar más de la sexualidad? Sí, la sexualidad, como les decía, es la ausencia del deseo sexual o de la atracción sexual, pero no de la atracción afectiva o emocional hacia las personas. Es decir, la sexualidad también puede ser considerada como un espectro, ¿no? Puede ser personas que sienten una libido menor, que no sienten atracción tan fuerte como lo sienten otras personas, o simplemente que no sienten en absoluto una atracción sexual, ¿no? Y esto es
completamente normal, no es nada del otro mundo, de lo que espantarse, y que pueden de la misma manera tener relaciones afectivas con otras personas. También dentro de la asexualidad existen conceptos como la demisexualidad, que las personas demisexuales son aquellas que necesitan primero establecer un vínculo afectivo emocional con alguien para después recién sentir una atracción sexual y tener relaciones sexuales, etcétera, ¿no? También en la sociedad actual en la que vivimos hay un culto al sexo, un culto al cuerpo, que muchas veces hace sentir a la presión de que todas las personas tenemos que tener la libido súper fuerte, de ser eh, súper sexuales, ¿no? Cuando la realidad es que todas las personas son diferentes, todas las personas experimentan el deseo sexual de una manera diferente. Y el no experimentarlo tampoco tiene nada de malo, ¿no? Así que la sexualidad es una sexualidad como cualquier otra, de la que se habla poco porque está muy invisibilizada, pero que si necesitan más información y todo, hay grupos de apoyo que hablan acerca de la sexualidad en Internet. Pueden encontrar youtubers también. Ofelia Pastrana, como les decía, es una persona que habla mucho de temas de orientación sexual, identidad de género y también del espectro de la sexualidad. Entonces, por ahí pueden consultarla. Y bueno, es una orientación sexual como cualquier otra, ¿no? Daniel Alexander nos dice, ¿una persona heterosexual, demisexual, pertenece a la comunidad LGTB? Bueno, hay un debate constante entre si las personas heterosexuales pueden pertenecer a la comunidad LGTB, de la cual muchas veces se dice que como las personas heterosexuales no han experimentado la discriminación, no han experimentado las diversas formas en que se nos violenta en el día a día, entonces no tiene mayor sentido que pertenezcan a la comunidad LGTBIQ, porque es una comunidad destinada a proteger o a poder unir a las personas que de alguna manera estamos vulnerados en estos derechos. Sin embargo, claro que también existen las personas aliadas de la comunidad que son cercanas, ¿no? Y en todo caso, yo diría que un heterosexual, demisexual, sí podría pertenecerlo, y bueno, que al fin y al cabo la comunidad LGTBIQ está abierta a las experiencias de todas las personas, y si esa persona se siente eh, se siente bien al pertenecer a la comunidad, claro que sí. Sí, claro que sí. Fanny Rodrigo nos permite nos pide que volvamos a mencionar la diferencia entre orientación sexual e identidad sexual. Orientación sexual es bueno, orientación sexual es hacia quién dirigimos nuestros afectos, nuestra atracción sexual o nuestra atracción emocional. Es decir, a quién me gusta, quién me atrae. Dentro de las personas, dentro de la orientación sexual, existimos las personas homosexuales, las personas bisexuales y las personas heterosexuales y las demás personas en el espectro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona homosexual se siente atraída por personas de su mismo sexo y una persona heterosexual por personas del género opuesto, ¿no? La identidad de género está más relacionada a cómo me identifico yo. Si yo me identifico con el sexo que me fue asignado al nacer, entonces soy una persona cisgénero. Pero si no, si decido no identificarme como el género que se me fue asignado al nacer, sino transicionar, sería una persona transgénero. Son dos aspectos diferentes. La orientación sexual es quién me atrae, a quién amo, a quién quiero, y la identidad de género es cómo yo me identifico. Entonces tenemos por un lado a las personas homosexuales, bisexuales, heterosexuales dentro de la orientación sexual, y por otro lado a las personas transgénero, transexuales, travestis o queer, que también que no es necesariamente hombre o mujer, ¿no? Dentro de la identidad de género. No sé, Fanny, si logré a diferenciar bien. Vale. Eduardo bueno, eh, Axel nos pregunta, ¿cómo puedo conocer más a la gente del colectivo y cómo puedo acercarme más a la comunidad?
Bueno, hay diferentes formas. Si necesitas información, en muchos casos a mí lo que me sirvió en los momentos en que yo estaba descubriendo orientación sexual fue consultar con libros, consultar con videos de internet, consultar con personas que ya han pasado por las experiencias y también encontrar una comunidad. En este caso, la red LGTBIQ Arequipa hace una labor bastante extensa en cuanto a unir a personas de la comunidad para poder formar lazos y generar también lucha por nuestros derechos, por la reivindicación de los derechos LGTBIQ, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y también poder apoyarnos entre nosotros. También, como dice Brisa, la marcha de este 25 de junio en Arequipa, la Marcha del Orgullo, ahí vas a poder ver a los diferentes colectivos, está Féminas Arequipa, que es un colectivo de mujeres trans, está Lesbia, que es un colectivo de mujeres feministas lesbianas, tenemos a la Red LGTB Arequipa, que también pertenece como organizadores, y diversos otros colectivos con los que te puedes vincular y que van a estar súper abiertos a recibirte. Y también por redes sociales nos puedes contactar a cualquiera de estos grupos que he mencionado, ¿no? Eduardo nos pregunta dónde es mi consultorio. Todavía yo estoy cursando estudios fuera del país, entonces no tengo un consultorio. Sin embargo, en la red de GT Arequipa los podemos redireccionar con psicólogos y profesionales de la salud que conozcan de materia de género, porque es verdad que muchos psicólogos y muchos médicos desconocen de todo lo que hemos hablado hoy día y por lo tanto muchas veces es difícil o incluso contraproducente acudir a ellos, ¿no? Pero si le escriben a la red LGTB Arequipa por Facebook, ellos los pueden contactar con psicólogos en Arequipa, que ahora mismo están atendiendo y teniendo casos de personas LGTB con mucha apertura mental y sin ningún tipo de prejuicios ni de discriminación. Uno de ellos es Carlos Vázquez, un psicólogo muy, muy bueno, y también les van a dar referencia de otros profesionales de la salud que los pueden ayudar. ¿Cómo podría darles a conocer a las personas que recién me conozco cómo me gustaría ser tratada si soy una persona trans no binaria? Eso es un tema bastante interesante. Bueno, algo que se estila ahora es también al momento de presentarse, decir los pronombres con los que te identificas. Por ejemplo, yo soy José Miguel Dávila y me identifico con él. En el caso de una mujer, diría con ella, o en el caso de una persona no binaria, si se siente a gusto con el pronombre ella, puede hacerlo saber a las personas. Sin embargo, siempre va a causar un poco de dificultad porque es algo en lo que hay mucho desconocimiento y que nos toca también a nosotros como parte de la comunidad informarles y hacerles conocer a los demás. Yo recomendaría que también no se sienta no se sienta mal o no se sienta desesperanzada en el caso que las otras personas no entiendan su identidad. No es un problema suyo, es un problema de ignorancia de las otras personas y que poco a poco vamos a ir resolviendo con el tiempo. Es difícil muchas veces que el lenguaje inclusivo sea adoptado por otras personas porque no saben. Sin embargo, con estos pequeños actos de decirles siempre, recordarles cómo preferimos ser llamados, qué adjetivos nos corresponden, qué pronombres nos corresponden, eso puede ayudarnos, ¿no? El lenguaje inclusivo es realmente una herramienta que también nos permite informar a los demás y hacer y poner en cuestión algunas cosas que otras personas tienen muy cerradas, ¿no? En su forma de pensar. Warren nos pregunta, si un profesor nos trata despectivamente sobre nuestra sexualidad o orientación, ¿la UNSA nos respaldará? Bueno, yo no podría hablar por la UNSA porque yo no formo parte de los profesores de la universidad. Sin embargo, con la ordenanza trans por la que ha luchado Bruno Montenegro, un hombre trans, se tiene garantizado la identidad de género como derecho. Entonces, si alguna, y además que la ordenanza regional a la que la UNSA también ha ayudado a poder lograr, que fue la ordenanza regional de Arequipa, ampara contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entonces,
como deber de la universidad es tutelar sus derechos, o sea, los derechos de ustedes, de los alumnos, a un respeto de su orientación sexual y su identidad de género. En todo caso, correspondería hacer una queja formal en el caso que haya, si un profesor los trata despectivamente, y ese tema debería llegar hasta la más alta instancia, y si ha sido un comportamiento de agresión o de discriminación, en ese caso debería ser también sancionado, ¿no? Yo he tenido experiencias dentro de mi vida donde he sufrido algún tipo de discriminación por parte de los profesores, incluso es conocido que muchas veces esas son las instituciones educativas, ya sean colegios o universidades, sobre todo digo colegios, en donde se generan más casos de discriminación, no solo de bullying escolar entre alumnos, sino de profesores a alumnos, y lo que tendríamos que hacer, ser antes que todo firmes en nuestras convicciones, hablar claro, hacerles notar que es que está agrediéndonos, y si el tema escalara, tener pruebas para poder acudir a una instancia mayor y poder hacer la denuncia respectiva. Yvette Nayeli nos dice, el tema del género no debería influir en la enseñanza. No sé, Yvette, si podrías ampliar un poquito tu comentario. Diana, me parece que está levantando la mano, podríamos escuchar. Sí, solo para complementar esta última pregunta, indicarles a todos que la UNSA tiene un estatuto y un reglamento sobre hostigamiento donde se especifica claramente que cualquier discriminación por cualquier motivo, y esto incluye el género o la sexualidad, está sancionada. Entonces, en caso de que cualquiera haya vivido o no, Dios no quiera que sea el caso, ¿no? Pero que en algún momento pase por esta situación, puede realizar la denuncia a Defensoría Universitaria. Tienen todo el derecho de hacerlo, y a través de Defensoría pues se activan los mecanismos para sancionar, ¿no?, cualquiera de estas situaciones. Muchísimas gracias. Entonces, en la universidad hay mecanismos a los que puedan acudir ustedes como alumnos para que sus derechos sean respetados. Liz, me parece que ha levantado la mano. Liz, cuéntanos. Sí, buenas noches. Disculpe, en todo caso, ¿cómo podría acercarme a los docentes para que me traten con el nombre y mis pronombres correspondientes? ¿Tendría que hacer una solicitud o simplemente comunicarme con ellos de manera directa? Bueno, el procedimiento exacto lo pueden consultar con Bruno Montenegro, que es, bueno, me parece que es una solicitud para que se cambien el nombre social. Y también yo recomendaría acercarse a cada profesor y explicarle cuál es el caso, ¿no? Para que ellos cambien el nombre por el que ustedes han decidido. De lo más, ellos tienen el deber de respetarlo, como dijo también Diana, está en el estatuto, está tutelado el derecho a la identidad de género, entonces esto debería ser respetado. Y si no lo es, hacer la queja respectiva, ¿no? Como le comenté a Brisa, me parece, acerca del nombre social, hay un artículo que les he compartido acá por el chat, donde pueden encontrar un poco más de información acerca del nombre social de la UNSA. Y si no, no duden en consultarle a Bruno Montenegro, que lo pueden encontrar en la red LGTB Arequipa, y también en la Fraternidad Transmasculina, y también por redes sociales. Y él les va a dar muchísimo más alcance acerca de este trámite administrativo, ya que él fue uno de los precursores, bueno, fue el precursor de la reforma trans de la UNSA, y les puede explicar con lujo de detalle cada uno de los procedimientos necesarios. Listo. Y bueno, si es que hay alguna otra pregunta o si no, ya vamos concluyendo con este taller. También feedback o si tienen algún comentario, acá estoy para escucharles lo que deseen. Vale, el tema del closet. El tema del closet es un tema bastante complicado.
Y yo les daría algunas recomendaciones. Creo que primero que todo sería salgan si es que se sienten en la necesidad de salir del closet, salgan del closet cuando ustedes lo necesiten y cuando ustedes sientan que es necesario. No lo hagan por presión de otras personas, por el que dirán o por tantos otros factores que muchas veces influyen, por ejemplo, por una pareja u otro, sino cuando ustedes se sientan listos. No hay un momento adecuado para salir. No es que a cierta edad tengan que hacerlo y luego, y si no, se les va a pasar el tiempo, nada. Realmente es cuando las circunstancias sean las propicias para que ustedes lo hagan en seguridad, estando tranquilos, sin amenazas de violencia, etcétera, ¿no? Otro consejo que les daría en cuanto a la salida del closet es primero que todo, estar seguros de quiénes somos, de lo que queremos, de qué nos atrae, qué nos gusta, hacer un autoanálisis y saber que al momento de exteriorizarlo y decirlo a otras personas, no estamos poniendo nuestra identidad en negociación. Es decir, no estamos diciéndole esto a nuestros padres o a quien sea para que ellos vengan a juzgarnos y a negociar con nosotros para ver si volvemos, si no le contamos, si nada. Simplemente estamos comunicando algo que nosotros ya sabemos. Entonces, esto nos va a ayudar a estar seguros al momento de hablar, de exteriorizar lo que sentimos, de lo que pensamos, y no dejar que los demás, con sus reacciones, influyan en nuestra autoestima, en nuestra seguridad. La salida del closet puede ser muchas veces un momento bastante difícil, porque las reacciones de nuestros padres, de nuestras personas cercanas, pueden no ser las más adecuadas. Entonces yo recomiendo siempre estar en un lugar seguro, tener opciones, si es que sienten que va a haber una reacción peligrosa o si es que no se sienten seguros en ese momento, no hacerlo, esperarse al momento en que sea lo más saludable o seguro. Y bueno, sobre todo tener un círculo de personas en las que podamos confiar y que nos puedan prestar ayuda, ya sea material o ayuda, apoyo emocional, en el caso de la salida del closet no salga como lo esperábamos, ¿no? Y bueno, es una experiencia que probablemente con el tiempo vaya cambiando. Por ejemplo, en mi caso, cuando salí del closet, al principio mis padres lo tomaron muy mal, pero sin embargo, después de pasado un año y con la ayuda de la información, de diversas otras cosas, y de sí también la comprensión de los papás, ellos van cambiando también sus formas de pensar, van informándose, conociendo un poco más del tema, y eso también hace que cambie un poco. Además que usualmente nuestros padres o las personas tienen una concepción errónea de lo que es ser homosexual, de lo que es ser trans, y están sujetos a los estereotipos que nos ha vendido la cultura, ¿no? La televisión, etcétera, que realmente satanizan, ridiculizan y muestran cosas terribles acerca de nosotros como personas, y que ellos se los han creído porque es lo que se les ha mostrado, ¿no? Y que cuando se dan cuenta que la realidad es otra, pueden estar un poco más abiertos a aceptarnos. Espero que te haya ayudado el tema del closet. Si necesitas un poco más de ayuda al respecto, no dudes en escribirnos. Y por ahí también te podemos dar algunos consejos. Creo que ya he mencionado a Ofelia Pastrana varias veces, pero tiene un video hermosísimo acerca de salir del closet, que lo recomiendo muchísimo, donde da consejos para las personas que están en este proceso, ¿no? Luego Liz nos pregunta cuál es la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad. Bisexualidad es cuando una persona se siente atraída sexual, afectivamente o emocional hacia hombres y mujeres, es decir, entre personas que se identifican como hombres y mujeres, ¿no? Sin embargo, las personas pansexuales se sienten atraídas por todas las personas que están dentro del espectro, es decir, personas cisgénero hombre, cisgénero mujer, o personas trans, personas queer, personas de expresión de género andrógina. Es un término paraguas un poco más grande, más amplio, mientras que la persona bisexual es o bien una persona que se identifica como hombre o como mujer, ¿no? Atraído por una persona que se identifica como hombre o como mujer, mientras que el término pansexual abre un poco más el campo a todas las personas que están dentro del espectro.
Luego, Bruno nos pregunta, ¿queer y no binario es lo mismo? Queer también es un término paraguas, y las personas no binarias son las personas que no se identifican dentro del binario de género, es decir, del estereotipo de lo que representa a la masculinidad o la feminidad. Una persona no binaria está fuera del binario de género y por lo tanto puede identificarse al mismo tiempo como hombre y como mujer, o como ninguno, o como una identidad fuera de estos dos, es también parte de la comunidad trans porque es una persona trans no binaria, y bueno, está en el centro de este espectro del género, ¿no? De la identidad de género. Y bueno, queer es una palabra que incluye también a los no binarios, pero también puede incluir a otras identidades de género, a otras expresiones de género, a otras orientaciones sexuales incluso, que no están dentro de, bueno, que por ejemplo, que también forman parte del espectro, ¿no? Por ejemplo, las personas drag, las personas travestis, también se pueden identificar como queer. La palabra queer en sí también tiene una connotación política porque busca reivindicar las luchas que tenemos. Entonces, queer no solo es un aspecto identitario, sino también político. Y también tiene que ver con de no necesariamente definirse de cierta forma para poder existir. O sea, no es necesario que tomen alguno de estas etiquetas que hemos visto para poder existir, sino que existen personas que no se identifican como ninguna de ellas y que, sin embargo, son totalmente válidas. Y esto es todo lo que abarca el espectro queer, ¿no? Por eso les explico, lo queer, el término queer es como un paraguas que agrupa un montón de otras identidades. Liz nos pregunta acerca de las personas a género. Bueno, como lo decía, como las personas no binarias, las personas a género también no se sienten identificadas ni como hombres ni como mujeres y prefieren no identificarse como un género y quedar fuera de este espectro de género, ¿no? ¿Género queer es distinto a orientación queer? No. Bueno, dentro de lo que yo tengo entendido, como queer es un término identitario y político, esto contiene tanto orientación sexual como identidad de género. Entonces, no necesariamente es distinto el género queer a orientación queer. No, de hecho, esta distinción yo no la había escuchado y me parece que al contrario, el término queer es un término paraguas, es decir, que busca englobar a todas las personas que no están identificadas dentro de estos espectros que hemos visto, ¿no? ¿Es necesario etiquetarse? En lo personal preferiría no hacerlo. No, no es necesario etiquetarse. Si tú existes y tienes una vida como tú la deseas, no es necesario elegir ninguna de estas etiquetas. De hecho, estos términos se hicieron para poder agrupar a las personas que teníamos experiencias de vida similares y poder luchar juntos contra las discriminaciones, contra todo lo que sucede en nuestras vidas. Y es por eso que sirven, que nos ayudan a unirnos como colectivo, pero que sin embargo no es necesario, ¿no? No es necesario que una persona elija o determine alguno de estos aspectos para seguir existiendo. Tu existencia es válida sin la necesidad de que te etiquetes o que elijas alguna de estos términos, ¿no? No es necesario, no te preocupes. Entonces, cuando nos presentamos ante alguien, deberíamos usar pronombres. Si es que deseas presentarte y hacerles saber tus pronombres, es súper válido, ayuda mucho. En muchos lugares de activismo lo hacemos para recordarles a las personas cómo deseamos ser tratados y estaría súper bien. Pero también si no lo haces, tampoco está mal, ¿no? Pero el español requiere de pronombres. Lo importante es que tenga la comunidad desarrollada relacionada. Claro, bueno, el español y el lenguaje inclusivo, el español es una lengua que va evolucionando, como todas las lenguas, y que va generando nuevas palabras y que se va también acoplando a las nuevas realidades. Entonces, los pronombres inclusivos, el lenguaje inclusivo,
nos ayuda a testificar, a mostrar nuestras existencias, y por ese lado es totalmente válido, ¿no? Y si te hace sentir mejor y te sientes mucho más incluido o incluide utilizándolo, está muy bien, y no dudes en hacérselo saber a las otras personas, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de atracción? Acá ya entramos en otro tema. Bueno, los tipos de atracción, hay muchos tipos de atracción. Está la atracción sexual, la atracción emocional, la atracción afectiva, y bueno, eso ya sería como que materia de otra charla, pero bueno, si a lo que te refieres es en cuanto a atracción sexual, dentro del espectro que hemos revisado el día de hoy están las personas heterosexuales, las personas homosexuales, en el centro las personas bisexuales, las personas pansexuales, bueno, las personas asexuales, ¿no? Y igualmente existen otros términos, pero bueno, los principales son las que he mencionado. Acá nos pregunta, hola, soy bisexual y había concebido que al serlo también sentía atracción por hombres y mujeres trans. ¿Eso es bisexualidad o pansexualidad? Así como lo mencionas tú, yo consideraría que es pansexualidad, porque como te digo, pansexualidad es un término paraguas. Sin embargo, las personas, hombres o mujeres trans, se identifican como hombre o mujer, entonces también entraría dentro de la bisexualidad. Como les digo, son términos que van en constante evolución. En este momento, la pansexualidad a mí me parece que sería un término más adecuado. Pero bueno, si te identificas como bisexualidad, también está bien, ¿no? Sin embargo, me parece que el término pansexualidad es un poco más amplio y describe la atracción también hacia las personas trans, hacia las personas queer, y a toda persona que esté dentro del espectro de la identidad de género, ¿no? FTM es equivalente a hombre trans, sí. El FTM o FTM significa female to male, que en español vendría a decir mujer hacia hombre, ¿no? Y es un hombre trans, es decir, una persona que al nacer se le asignó el sexo femenino, se le asignó el género femenino, y que posteriormente decidió hacer su transición y ahora se identifica como un hombre, entonces es un hombre trans, ¿no? Eso es lo que significa la sigla FTM. ¿Es equivalente a hombre trans? Sí. Bueno, creo que esas son todas las preguntas por ahora. Por ahí también se están compartiendo videos de YouTube. Sí, la verdad que a mí me sirvieron muchísimo en su momento poder encontrar testimonios de otras personas, historia de vida de otras personas, que me hablaran, porque es difícil, es un proceso bastante complicado de la autoaceptación. En cuanto a hablar de la salida del closet, algo que yo experimenté es primero salir del closet conmigo mismo, porque tenemos muchas veces miedos guardados y no sabemos qué vamos a hacer con nuestros deseos sexuales, con nuestra vida, tenemos los prejuicios. Entonces, yo sentí que primero tuve que salir del closet conmigo mismo para luego poder hacerlo con lo demás, ¿no? Primero darme cuenta yo de quién era, qué era lo que quería, informarme, leer, ver videos, etcétera, y luego recién poder expresarlo a los demás. Y bueno, creo que ya no hay muchas más preguntas. Muchísimas gracias. La verdad que he disfrutado mucho de darles esta charla, también de compartir con ustedes, de poder leer todas sus dudas. No duden en escribirme o en escribirle a la red LGTB. Y bueno, lo bueno de nuestra generación es que tenemos mucha información a la mano, y con eso podemos acercarnos y construir muchísimo más. Como Mauricio nos está recordando, los invitamos a seguir a la red LGTB Arequipa en Instagram, en Facebook. Muchísimas gracias al programa Diana Dude, a la UNSA por invitarme a dar esta conferencia. Le he pasado increíble y espero que les vaya muy bien y que todo siga para bien con ustedes. Y eso. Muchísimas también gracias a Mauricio Gutiérrez, coordinador de la red LGTB, por todo el trabajo que está haciendo para la difusión de contenidos del tema. Muchas gracias a José Miguel Dávila, Mauricio, la red, por acompañarnos.
Este es un tema que realmente hemos empezado a comprometernos a trabajar de manera intensa este año. Ya desde años pasados los tratamos un poco, pero gracias a su participación nos podemos dar cuenta de las necesidades que ustedes tienen. Por tanto, los invitamos la próxima semana a un taller que también será conducido por el equipo de la red LGTB, acompañamiento de personas LGTBIQ+. Y pues esperamos la presencia de todos ustedes. Como les decimos, todas sus preguntas, su participación nos guían a nosotros a darles más contenido, más actividades para que ustedes puedan sentirse libres de ser estudiantes de la UNSA. Entonces, los esperamos y pronto estamos también haciendo un conversatorio también con la red. El día 22 de junio vamos a darles muy pronto la información y las invitaciones correspondientes. Nuevamente nuestro agradecimiento y muy buenas noches con todos.